a un nuevo capítulo de entrevistas. Hoy viajaremos a la Gran Bretaña entre los años de 1600 y 1700 para conocer a un gran filósofo, el mítico John Locke. Acompáñame. Wow. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Y quién eres tú? Buenos días, señor Locke. Yo soy un entrevistador, le visito del año 2023, soy un viajero del tiempo y hoy he venido a hacerle una serie de... Espera. ¿2023? Así es, señor Locke, 2023. Ok. ¿Y me vienes a hacer una entrevista a mí? Así es, a usted. Ok, es muy extraño esto, pero está bien. ¿Y de qué son las preguntas? Claro que sí, señor Locke. Para empezar, es un gusto estar aquí con usted, que nos haya cedido un poco de su tiempo. Arranco esta serie de preguntas. ¿Puede explicarnos a qué época pertenece usted? Ok, yo pertenezco a la segunda mitad del siglo XVIII. Esto quiere decir que estoy en edad de las revoluciones, ya sea las revoluciones pues se dieron como en la industrial, social, política. Y pues sí, en esa época estoy en la segunda mitad del siglo XVIII. Ok, es muy interesante. De donde yo vengo, todos esos movimientos son realmente históricos. Ok, continúo con las preguntas. ¿Usted podría compartirnos cómo ha sido su vida? Pues mi vida ha sido algo, pues no sabría si decirlo tan sorprendente, pero pues nací en Brixton, Inglaterra, en el 29 de agosto de 1632. Estudié en la Universidad de Oxford, me interesé por la filosofía, la medicina y las ciencias naturales. En 1665 viajé a Francia para trabajar como secretario del diplomático inglés Sir Walter Vane. Durante un poco de mi estancia en Francia conocí a varios pensadores importantes, como Pierre Gassendi o Robert Bowlby. También viajé a Holanda, donde me reconocieron como un filósofo racionalista. Esto quiere decir que era usado mucho el conocimiento o la razón. Y también, pues por mi pensamiento, me debí exiliar por muchos años, hasta 1689, año en que se produce la Revolución de Inglaterra. Y pues desde allí me empezaron a considerar como el representante del nuevo régimen liberal. Ok, eso es muy interesante. ¿Puedo preguntarle para usted qué es la filosofía? Para mí la filosofía es basada en ser alguien empirista y racional. Esto quiere decir que bajo el uso de la razón podamos tener la certeza de algo, y pues empirista pues quiere decir sobre la creación de experiencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, valga la redundancia, la medicina bajo la experiencia hemos llegado hasta cierto punto de avance. Esto quiere decir que si la experiencia es parte del conocimiento, si no tenemos experiencia no podemos emplear la razón. Esto quiere decir que gracias a la experiencia nos permite saber cómo funcionan las cosas y hacer que pues todo valga la pena. Oh, eso es muy interesante, señor Locke. Yo concuerdo con ese pensamiento. La experiencia es un buen método para adquirir conocimiento. Muy bien. Bueno, continúo. ¿Cuál es su pensamiento filosófico? Pues mi pensamiento filosófico. Así es. Como te decía, soy una persona empirista. El uso de la razón, de- del pensamiento, pues, de las experiencias, mejor dicho, nos permite llegar a conocer grandes puntos. Como también te mencionaba, el ejemplo de la medicina es el más acertado para este. Y así que, siendo una persona empirista, pues, es que más te puedo decir que el crear ciertas circunstancias para saber cómo nos comportamos y generar esa experiencia nos permite ayudar y conocer más cómo funcionan las cosas. Pero no solamente se queda en la experiencia, sino también hay otros factores como un análisis previo, que llevarnos por las diferentes corrientes y saber un poco de todo, ¿no? Pero la experiencia es parte fundamental. Ok, muy bien. ¿Considera que la época en la que vive ha tenido influencia sobre ese pensar? Y dependiendo de sí o no, ¿por qué? Sí, sí, ya tiene influencia, porque como bien te comentaba al inicio, al ser una época de muchas revoluciones y muchas cuestiones este, asociadas a la sociedad, al saber comportamiento, pues quiere decir que nos comportamos de una forma diferente. Entonces la forma de pensar cambia. Por ejemplo, en la revolución se me consideraba alguien liberal, alguien pues importante se me consideraba como el representante del nuevo régimen liberal. Entonces la forma de pensar cambia.
Y es ahí donde el entorno es parte fundamental. Si el entorno cambia, nuestra forma de pensar también cambia. A lo que quiero llegar es que en la forma en la que veía a la gente oprimida y veía cómo el gobierno se estaba aprovechando de eso y no había como tal una constitución en la cual el gobierno se regía, entonces mi forma de pensar cambia y busca que el pueblo tenga ciertos derechos el cual el gobierno no los pueda violar. Entonces es ahí donde yo digo que la época en la que estamos, los sucesos que están pasando alrededor de nosotros, nos permiten cambiar nuestra forma de pensar y actuar sobre ello. Ok, muy bien. ¿Podría explicar o dar unos ejemplos de cuáles han sido sus aportaciones? Claro que sí. Hasta el momento, mis aportaciones son como el primer tratado de gobierno, ensayo sobre el gobierno civil, ensayo sobre la ley de la naturaleza, ensayo sobre la tolerancia, entre otros diferentes ensayos y cartas que he promulgado, que he escrito y publicado para que las personas tengan una forma de pensar diferente y conozcan sobre sus derechos. Ok, estamos llegando ya al final de las preguntas. Le hago la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la filosofía en la política? Es muy importante porque a veces el gobierno tiene que ser muy sabio de lo que hace, tiene que estar consciente de lo que hace. Por ejemplo, yo creo que el gobierno tiene que estar limitado, donde es una autoridad distribuida entre distintas ramas y los poderes se deben de equilibrar entre sí. ¿A qué quiero decir esto? Yo defiendo el liberalismo político, que pone un énfasis en la libertad individual, el gobierno limitado y la protección de los derechos naturales de los ciudadanos. Como tal, cada individuo tiene ciertos derechos naturales, como son la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno no puede gobernar con el consentimiento de los gobernados. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede incumplir cosas, no puede incumplir más allá de estos derechos naturales. Entonces, el gobierno tiene que estar regido bajo unas ciertas leyes o una constitución para que pueda haber un equilibrio entre sí. Por eso creo que es muy importante la filosofía en la política. Ok, y para despedir, ¿podría decirnos una frase suya? Claro que sí, y no hay doctrina ajena que en esto pueda superar a la propia experiencia. Ok, muchas gracias, señor John Locke. Gracias por habernos concedido un poco de su tiempo para estas preguntas. Le agradezco mucho. Ok, pues de nuevo, se lo agradezco y nos vemos. Ok, fue una expresión muy diferente a la de nuestra. Okay. Nos vemos. Adiós.